Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Jesús, el Cordero, se dispone a abrir sucesivamente los 7 sellos. Cada sello tiene un simbolismo peculiar que se revela al abrirlo. La revelación no se lee en voz alta. Una acción simbólica sustituye la lectura. Los 4 primeros sellos hacen referencia a 4 caballos y a 4 jinetes. Las porciones de Zacarías que acabamos de citar en paréntesis sirven de trasfondo al presente del capítulo 6, pero el contexto y por ende la interpretación son muy diferentes. Estos 4 primeros sellos forman una unidad. Después vendrán otros 2 en diferentes circunstancias y escenarios que los anteriores. El quinto y el sexto se corresponden entre sí como pregunta y respuesta. El séptimo forma por sí solo un grupo aparte, como veremos en el capítulo 8, versículo 1. Esta estructura del capítulo 4, versículos 2 y 1 se repite igualmente en las trompetas y en las copas. El versículo 1 hace la presentación de la primera apertura de los sellos. Me fijé, dice Juan, cuando el Cordero abría el primero de los 7 sellos. Y luego oí a uno de los seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. El primero de los seres vivientes habla como con voz de trueno, lo cual es muy apropiado para expresar el rugido del león, el primero de los seres vivientes. Lo de ven lo repetirán los otros 3 seres vivientes. Se ha de tener en cuenta que el verbo mira falta en los manuscritos más fidedignos, pero aún en el caso de que se le tenga por auténtico, lo cierto es que Juan mira, o mejor dicho, ve, pero ya va ni viene. Por consiguiente, la orden de marchar es dada al jinete, no a Juan. El primer caballo que sale es blanco y, a renglón seguido, se nos da la descripción del jinete. Yo miré y ante mis ojos un caballo blanco. El que lo montaba llevaba un arco y le fue dada una corona y salió como un conquistador dispuesto a ganar más victorias. Vemos, pues, que el primer ser viviente, el león, presenta un caballo y un jinete. En los 4 primeros sellos, cada uno de los seres vivientes presenta igualmente un caballo y un jinete. El caballo es, en la Biblia, símbolo de fuerza, terror, guerra y conquista. El hecho de que Jesucristo aparezca en el capítulo 19, versículo 11, montando también un caballo blanco, llevó a muchos escritores eclesiásticos de los primeros siglos de la iglesia a pensar que también en el capítulo 6, versículo 2, se trata de Jesucristo y del Evangelio, cuya predicación encendería la persecución llevada a cabo por el jinete que monta el caballo rojo, color de sangre. También algunos autores modernos defienden esta misma opinión, pero sus argumentos no tienen consistencia alguna. No cabe ninguna duda de que el jinete de este caballo blanco es el anticristo. En primer lugar, es falso que el color blanco sea siempre símbolo de santidad, como puede verse
En Zacarías capítulo 1, versículo 8 y capítulo 6, versículo 1. Es suficiente con que sea símbolo de victoria festiva, conseguida muchas veces astuta y diabólicamente, sin derramamiento de sangre. Los lugares invocados se pueden deducir de conquista y victoria. Son siempre atribuidos de Cristo en el Nuevo Testamento y especialmente en el Apocalipsis. Están en un contexto completamente diferente. Están dentro de un contexto que cuadra con Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, pero no con el capítulo 6, versículo 2. También es falso que este versículo describa lo que sigue a la primera venida de Cristo. El argumento decisivo es en este punto en que Apocalipsis capítulo 6, el primer jinete forma parte integral con los otros tres restantes. Todos ellos simbolizan plagas y castigos, de los cuales queda al margen Cristo. Las apariencias engañan. Es cierto que Cristo tiene corona de rey, que es vencedor y que también monta, como ya dijimos, un caballo blanco. Pero el color blanco es aquí solamente la cobertura de una paz fingida, pues representa el pacto con el pueblo judío profetizado en el capítulo 9 de Daniel, versículo 27, que el anticristo quebrantará a la mitad de la última semana. La victoria festiva que el blanco representa también aquí es la que, según capítulo 3, versículo 7, va a conseguir el anticristo contra los santos. El versículo 2 describe también al jinete como teniendo un arco. El arco estaba destinado aquí a impresionar con el recuerdo de los invasores partos, cuya arma específica era el arco. Estos invasores eran, en los años en que Juan escribía, el azote más sangriento contra el imperio romano. En cambio, Jesucristo, el jinete que monta el caballo blanco, en el capítulo 19, versículo 11, no lleva arco, sino una espada grande, del griego rompaía, el mismo vocablo usado en capítulo 1, versículo 16, que sale de su boca. Finalmente, se nos dice que le fue dado una corona. Nótese que desde este versículo hasta el final del Apocalipsis se repite no menos de 23 veces el aoristo pasivo del verbo didomi, es decir, dar. 21 veces en singular del griego edote y 2 veces en plural del griego edotesan. Esto significa que todo, lo bueno y lo malo, está controlado y dirigido por Dios en el día de Yahweh, en el día de la ira, el día de tinieblas y de tribulación, de tal forma que a su voluntad se atribuye todo lo que sucede, lo bueno porque procede de su mano, lo malo porque Él lo permite y controla para el cumplimiento de sus santos y secretos designios. Versículos 3 y 4. A continuación, viene la apertura del segundo sello y la salida del segundo caballo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo de color rojo encendido. Al que lo montaba se le dio poder de quitar de la tierra la paz y de hacer que los hombres se matasen unos a otros. A este se le dio una gran espada. El segundo ser viviente, el becerro o toro joven, transmite la orden de aparición del segundo jinete, que es el que trae la guerra. Nadie mejor que el toro para acudir al rojo, a la sangre. Esto mismo demuestra que solo después de la apertura de este sello estalla
la guerra, las guerras y rumores de guerras, que el maestro mencionó como preludio del fin en su discurso del Olivet, en Mateo capítulo 24, versículo 6. Efectivamente sale el versículo 4, el caballo rojo, del griego purros, rojo encendido, con licencia divina, para quitar de la tierra la paz y hacer que los hombres se matasen unos a otros, y en señal de que este jinete salía para hacer la guerra. Añade Juan que se le dio una gran espada. Consecuente con su interpretación del caballo blanco, se opina que este caballo rojo simboliza la persecución, porque se dice que detrás del Evangelio de Cristo hay persecución. En este sentido se refiere a Mateo 10:34, que en un contexto semejante emplea el mismo término macaíra, la daga o machete corto. También se apoya en el verbo que aquí se usa en Juan, del griego exapasonon, por exapausin, que significa degüellen, que, según ciertos autores, siempre se refiere a la muerte de Cristo o de los creyentes, aunque admite la excepción de ciertos capítulos como cabeza degollada. Otros lugares que se citan son Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 y 18:24. Por tanto, se concluye que también aquí debe referirse a la muerte de los creyentes en cualquier persecución por causa de Cristo y de su evangelio. Sin embargo, la mayoría de los grandes comentaristas y teólogos protestantes evangélicos piensan que se trata de la guerra como azote enviado a la humanidad rebelde. En el verbo griego, espaso, es el más apropiado para indicar una carnicería tremenda y un asesinato despiadado entre hombres y pueblos, como ocurre en las guerras. El hecho de que el vocablo griego macaria sea el más apropiado para expresar el sacrificio cultural no da derecho a la afirmación categórica que debe referirse a la persecución de los creyentes, pues hay muchas razones en contra a partir del mismo texto que nos ocupa. También se admite la excepción del capítulo 13, versículo 3. Se trata simplemente de una excepción que confirma la regla, ni mucho menos. Precisamente el apóstol Pablo usa el mismo término en Efesios capítulo 6, versículo 17, para designar el machete corto, empleando para la lucha cuerpo a cuerpo. Pero hay otras dos razones de mayor peso en contra de ciertas opiniones teológicas. La expresión de asesinar mutuamente, como dice el original, no cuadra bien con la idea de persecución de los creyentes, en la que ellos son matados, pero ellos no matan a su vez. El texto no dice simplemente macaíra, sino macaíra megalé, es decir, espada grande, que parece coincidir con el alfarje curvo, tan usado ya en la antigüedad, especialmente por los árabes. Este alfanje, siendo bastante mayor que una daga corriente, tiene un solo filo, en contraste con la rompaía, espada larga y de dos filos, que sale de la boca de Cristo. Por Hebreos 4:12 vemos también que existía una macaíra distomos, que es una daga de dos filos. Finalmente, la referencia de Mateo 10, capítulo 34, versículo 34, implica una oposición mutua familiar en la cual el creyente, sin quererlo, hiere con su testimonio. Pero en este caso no se puede hablar de un mutuo degüello,
Versículos 5 y 6. Al abrirse el tercer sello, el tercer ser viviente, el hombre, transmite la orden del tercer jinete. Este aparece montado en un caballo negro, símbolo del hambre, y con una balanza, del griego zugos, que simboliza y significa yugo, en la mano como quien va a pesar. Cuando el cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré, y ante mis ojos un caballo negro. El que lo montaba sostenía una balanza en su mano. Luego oí como una voz que salía de en medio de los cuatro seres vivientes y decía: una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario, y no hagas daño al aceite ni al vino. El autor sagrado dice que el que montaba el caballo negro llevaba en la mano un yugo, pero el griego zugos se emplea en general para designar cualquier elemento que sirve para unir dos cosas. En este caso, designa el yugo de la balanza del que penden los dos platillos. Se emplea, pues, por síndoque, la parte por el todo. La balanza es símbolo de gran necesidad. Tan pronto como ha salido el caballo negro con su jinete respectivo, Juan oye una voz que sale de en medio de los seres vivientes, voz de mando que procede del trono de Dios y que dice: una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario. Y no hagas caso al aceite ni al vino. El Kenesi, que las versiones traducen de muy diversas maneras, es una medida griega para áridos. Equivale a poco más de 1 litro. El denario, como sabemos, equivale al jornal diario de un obrero o de un labrador a jornal, indicando una condición de dificultad económica. Es decir, que un trabajador ordinario necesitará el sueldo de un día para mantener únicamente de pan a solo una persona por día. Para poder sustentar a su familia, necesitará comprar 3 panes de cebada por ese mismo precio. Y para las demás necesidades, en condiciones normales, se podían obtener 12 kénices de trigo por un denario y 12 de cebada por este mismo precio, según testimonio de Cicerón. Ello significa que la carestía de alimentos básicos va a ser tremenda. También se opina que aquí no se trata del azote del hambre, pues el que tenga dinero podrá comprar todo el trigo que desee, sino de las condiciones adversas de los creyentes o de los perseguidos a lo largo de los siglos, especialmente en los tiempos en que Juan escribía esto. En esto es consecuente con su punto de vista ciertos teólogos, siempre antifuturista. Opinamos que este azote, como los otros 3, pertenece a los últimos tiempos. Es cierto que la carta de la iglesia de Tiatira da a entender, como ya vimos, que los creyentes consecuentes con su fe, que se nieguen a participar en las festividades idolátricos e inmorales de los gremios laborales, son expulsados del gremio, pierden su oficio y se ven obligados a pasar hambre o al menos a carecer de muchas cosas. Pero este versículo se entiende mejor a la luz del capítulo 13, versículo 17, cuando vemos que los que no llevan el número de la bestia no podrán comprar ni vender. En contraste con la escasez de productos de primera necesidad, vemos que el aceite y el vino abundarán, pues el jinete se le ordena que no cause daño a ninguno de los dos. Pero una persona que se está muriendo de hambre no está pidiendo vino o cerveza, y el aceite no se puede usar sin el pan o la patata.
Mientras tanto, si las personas carecen de medios para comprar pan, ¿de dónde podrán comprar vino y aceite? Versículos 7 y 8. Se abre ahora el cuarto sello, y el cuarto ser viviente, el águila, sale a cumplir su cometido de introducir al cuarto jinete. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré, y ante mis ojos un caballo de color pálido. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. Les fue dado poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar espada, con hambre y con plagas, y por medio de las fieras de la tierra. El vocablo griego para pálido es coloros, que en realidad significa verde. Aquí indica la lividez verdosa mezclada de verde oliva y verde ceniza, color de los cadáveres que mueren de pestilencia. Como se observa, en tiempo de Juan, la muerte no era representada mediante un esqueleto, sino que era asemejada al personaje que salía simbólicamente antes de los juegos de gladiadores. De ahí el saludo de estos al emperador antes de comenzar el combate. Ave César, morituri, te salutan. Es decir, salve César, los que van a morir te saludan. A la grupa de la muerte cabalga el Hades, la morada de los difuntos en la mentalidad de los griegos, el cual va devorando a todos los que son abatidos por la guadaña de la parca implacable. También se opina, entre otras clases de tribulaciones, que los creyentes en Mateo 24 y Marcos 3 y Lucas 11 sufrirán esta tribulación. Notemos, sin embargo, que no se ponen límites a las personas, sino al área, la cuarta parte de la tierra. Este azote está bien descrito en Jeremías capítulo 15, versículo 2 y Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Pero el tiempo y el contexto difieren notablemente del Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Se habla de que les fue dada licencia, del griego exousia, para matar. También para eso necesitan el permiso de Dios. Nótese bien las diversas formas con que la muerte ejecuta sus funestos designios: con espada, con hambre, con muerte, es decir, con pestilencia mortífera y por las fieras de la tierra. Ahora es la guerra, se opina, pensando que quienes han visto la guerra del segundo jinete no tienen escapatoria, pues una de dos: o los azotes que aquí se enumeran están repetidos en los caballos segundo y tercero, o hay que sostener sin fundamento que se trata de una interpolación. Analicemos estos argumentos. Ningún creyente fundamentalista sostiene que se trata de una interpolación, puesto que el final del versículo 8 está atestiguado por todos los manuscritos más antiguos. Pero no creemos que sea una repetición inútil, puesto que dicho final enfatiza la forma en que la muerte y el Hades recogen el fruto de los otros tres azotes: persecución solapada, guerra y hambre. El cambio de verbo se explica al hacer el resumen de los que caen bajo la guadaña de la muerte. Por eso el autor sagrado usa el genérico verbo matar, del griego apostenai, en lugar de degollar, del griego espasai, verbo que caracteriza mejor la descripción de una carnicería en una guerra. Por lo que ya comentamos en el versículo 4 acerca del alfanje,
que se podría traducir como cimitarra, no vemos que haya diferencia notable respecto de la rompaía usada aquí, puesto que el alfanje es más apropiado para el del huello mutuo del que se habla en el versículo 4. Para la conexión entre el hambre y la mortandad por pestilencia como arma de la muerte, notemos que la expresión matar con muerte es un hebraísmo con el que la Biblia expresa de ordinario la muerte por pestilencia, aplicable especialmente a la peste bubónica, descrita maravillosamente en los capítulos 5 y 7 de Primera de Samuel. Análisis especial requiere la frase "y por las fieras de la tierra". Lo primero que notamos es el cambio de preposición. Mientras la acción de los otros agentes va descrita mediante la preposición griega en, con el de las fieras se expresa por medio de la preposición upo, que señala la intervención de un agente personal y responsable. Para comprender dicha frase, la mayoría de los autores recurren, con razón, a Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 25, donde tenemos el trágico cuadro cuando uno de estos animales salvajes, que en los grandes trastornos sociales, al quedar desplomado el campo, infiestan toda la región. Con todo, no renunciamos a la opinión personal de que aquí se halla una alusión al primer jinete, con lo que se complementaría el resumen de la mortífera labor que como azotes enviados por Dios llevan a cabo el gran perseguidor, aunque solapado la guerra, el hambre y la muerte. Esta opinión se halla reforzada por la interpretación del Targum en Jeremías capítulo 12 versículo 9, donde las fieras del campo son interpretadas como los reyes de las naciones. Podría, pues, aquí aludirse al anticristo y a los poderes de este mundo que han de militar a sus órdenes. Siguiendo una línea de interpretación en espiral, se opina que todos los azotes simbolizados en los 4 primeros sellos describe la condición del imperio tal como Juan la veía entonces. Esta serie de condiciones se repiten en la historia y en el militarismo, la codicia, el afán y el limitado poder con fuerzas que la mano de Cristo deja en libertad para que preparen el camino de su segunda venida y la publicación final de los secretos del libro sellado. Terminaremos esta sección haciendo notar que ciertos autores son demasiado optimistas al opinar que tanto las conversiones masivas como la desintegración moral y religiosa resultan de tales calamidades. La guerra y las catástrofes de nuestro siglo XX han traído, sí, una espantosa desintegración moral y religiosa, pero verdaderas conversiones masivas, no. Versículos 9-11. Con la apertura del quinto sello, cambia repentinamente el escenario celeste que Juan está contemplando. No olvidemos, sin embargo, que Juan no está viendo las realidades, sino que tiene una visión simbólica de elementos que le son presentados como en una moviola. La sala del trono se convierte ahora en un templo. Recordemos que en el tabernáculo había 2 altares, el de los perfúmenes, cercano al velo que separaba al lugar santísimo del lugar santo, y el de los holocaustos, en cuya base se recogía el resto de la sangre de las víctimas, después de haber rociado con ella los cuernos del altar. Esta sangre era la que, en sustitución de la persona, hacía expiación por los pecados, mientras los restos de la víctima quedaban encima. Así entenderemos mejor los versículos que siguen
y que se dicen en la Nueva Versión Internacional. Cuando abrí el quinto sello, el Cordero, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Gritaron con voz potente, diciendo: ¿hasta cuándo, soberano Señor, vas a estar sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dio a cada uno de ellos una única túnica blanca y se les dijo que aguardasen en paz un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser matados como ellos lo habían sido. Como según Génesis capítulo 9 versículo 4 y especialmente Levítico capítulo 17 versículo 11, en la sangre está la vida de la persona o del animal. Aquí aparecen bajo el altar de las almas, es decir, las personas representadas en la sangre de los que habían sido degollados. El verbo está en participio de pretérito perfecto para dar a entender una condición que permanece hasta ese momento. Dice Juan que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Nótese que no dice daban, sino tenían, porque no se trata aquí del testimonio que ellos habían dado de Cristo, aunque esto era verdad, sino del testimonio que había recibido por ello, de parte del Señor. Desde luego, ellos habían sido testigos en el sentido más pleno del vocablo, puesto que se habían sido degollados por mantener hasta el sacrificio de la vida su profesión de fe en el Evangelio. En capítulo 12, versículo 17, tenemos al final una expresión más explícita: tenían el testimonio de Jesús. Más alusiones al altar las tenemos en el capítulo 8, 9, 14, 16. Es cierto que en el cielo no hay propiamente altares, ni de holocaustos, ni de perfumes, puesto que Cristo se ofreció de una vez por todas en el Calvario. Pero también es verdad que dentro del simbolismo que asimismo se aparece aquí, en el Calvario, hallamos cerca del trono y del lugar bajo el cual, esto es, en su base, estaban los que habían sido inmolados por causa de él, es decir, en unión con Cristo. Este mismo altar, uno solo, aparece también en el capítulo 8, versículos 3 y 4, como altar de los perfumes, donde la intercesión del Cordero se unen las oraciones de los suyos, y de la misma manera que estas oraciones no tendrían valor ni eficacia de ninguna clase si no se echase incienso del cielo, es decir, el poder intercesor de Cristo. Tampoco el sacrificio de los suyos sería posible si no hubiésemos sido redimidos y hechos sacerdotes al precio del sacrificio del Calvario. Se hace notar que al abrirse este quinto sello no se oye la orden de salir y las fuerzas celestes parecen quedar inactivas, en razón de que el mandato de perseguir y degollar a los siervos de Dios no proviene realmente del trono de Dios, sino de Satanás, aunque sea cierto que sin el permiso de Dios ello no podría ser llevado a cabo. La sangre de los inmolados, por causa de la palabra de Dios, clama aquí como la de Abel. Verificar que el rabinismo ponía a los justos, especialmente a los muertos por causa de la fe, cerca del trono de Dios. Estas almas simbolizadas en la sangre se dirigen a Dios como el amo.
es decir, del griego despotes, soberano Señor, que es santo para hacer justicia y verdadero, fiel y constante en el cumplimiento de sus promesas, a fin de que haya juicio y vindicación de sus vidas, cegadas por la persecución del anticristo, y acelere así el triunfo total del Señor mediante la implantación del reino mesiánico milenario de Cristo, tras la derrota total de sus enemigos. Estamos pues ante los mártires de los 3 primeros meses de la gran tribulación. En el capítulo 7-9 veremos quiénes son estos mártires. Han sido objeto de la persecución del anticristo, de la misma manera que en los salmos especialmente hallamos gritos de imprecación contra los enemigos, considerados ante todos como enemigos de Dios. Así también la sangre de estos mártires no clama venganza personal, sino vindicación de los atributos divinos. Los perseguidores han llegado a despreciar y desafiar al santo y verdadero. Si Dios está quieto, impasible ante este desafuero, su justicia y su soberanía quedarán en la picota. Por eso claman para que se acelere el gran día de su ira, en que la majestad, la santidad, la sabiduría y la soberanía de Dios quedarán claramente de manifiesto ante todo el mundo. ¿Y cuándo se va a realizar esto? Si no es al principio del reinado de Cristo en la tierra, cuando Él regirá a las naciones con vara de hierro. No hay contradicción entre esta manera de clamar de la sangre de los justos, del versículo 10, y del grito de Esteban en el capítulo 7, versículo 60, pidiendo al Señor que no les tuviese en cuenta a los que le apedreaban el pecado que cometían. La vindicación de los atributos de Dios se compagina admirablemente con el llamamiento para los impíos procedan al arrepentimiento, y por el llamamiento para que ellos mismos obtengan a través de Dios y de su Cristo el perdón y la salvación. De esta forma, la venganza más digna del Dios misericordioso es obligar a sus enemigos a postrarse ante Él pidiendo perdón. Por eso, San Agustín de Hipona escribía: no odies a nadie, porque el enemigo de hoy puede ser el hermano de mañana. A este clamor de los mártires se les responde desde el trono de Dios, tranquilizándoles con una triple promesa que va a cumplirse a corto plazo. Se les van a dar órdenes de vestiduras blancas, símbolo de justicia, de victoria, paz, gloria y regocijo. De esta forma encontramos regocijo festivo como arras de la primera resurrección, de modo que ya antes del fin, el cual se acelera por la oración de los santos, pregunten la gloria venidera. Con estas ropas aparecen también vestidos en el capítulo 7, versículo 9. Se les anuncia que por un pequeño tiempo, del griego cronón, micrón, se trata de espacio de tiempo, no de una ocasión u oportunidad, pues diría Cairón, van a disfrutar de un descanso deleitoso, como lo indica el griego anopausamantai. También se les dice
que está presto a completarse el número de sus consiervos y hermanos, que todavía tienen que dar la vida en testimonio de su fe. También en ocasiones se apela a la enseñanza bíblica de que el número de los elegidos ha sido fijada desde la eternidad por Dios en su decreto y en su predestinación. Esta consideración teológica, aparte de necesitar cierta matización, llamada presciencia, predeterminación, preordinación, resulta aquí fuera de contexto, algo que comúnmente no se puede ver por el punto de vista antifuturista. El texto ha de verse a la luz del capítulo 20, versículo 4, y aún de Hebreos capítulo 11, versículo 40. También se hace notar que la respuesta que se da a la petición de los mártires es semejante a la que se encuentra en el apócrifo cuarto de Esdras, capítulo 4, versículos 35 y 37. Los justos, desde sus receptáculos, preguntan: ¿cuánto tiempo tendremos todavía que permanecer aquí? A lo que responde el arcángel Jeremiel: hasta que el número de vuestros semejantes sea completo. El Targum judío nos ayuda también a entender mejor este sentido de solidaridad que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11 se establece entre los creyentes, así como la posición privilegiada que ocupan junto al trono de Dios. Todo el que era enterrado en la tierra de Israel era como si fuese enterrado bajo el altar, y todo lo que era enterrado bajo el altar era como si fuese enterrado bajo el trono de Dios. Por nuestra parte diremos que vale como pensamiento devocional, pero cae también fuera del presente contexto, que no se trata de creyentes en general, sino de los mártires asesinados durante los primeros meses de la gran tribulación. Así, queda una delicada cuestión por resolver. Estos mártires que han sido asesinados en los primeros meses de la gran tribulación, ¿están ya en el cielo? Puesto que Juan habla del que fueron vistos de blanco, ¿o es que los espíritus desencarnados disponen de alguna clase de cuerpo? Existen diferentes objeciones a diferentes puntos de vista, que la Biblia jamás menciona ni insinúa que entre el cuerpo terrenal de esta vida y el de la resurrección exista un cuerpo provisorio, temporal, del que estén revestidos los espíritus desencarnados hasta el día de la resurrección, y en el que puedan colocar vestiduras de la clase que sea. Para esto escribe: la cuestión es muy sencilla. Las vestiduras son tan simbólicas como la sangre y el altar del que se nos habla. Juan se expresa las realidades por medio de símbolos, y eso es todo. Finalmente, algo que desde ese punto de vista es preciso tener bien en cuenta es que todo aquel de lo que aquí se dice, a partir de la apertura del segundo sello, tiene su lugar en la segunda mitad, 3 años y medio del periodo de 7 años que abarca la gran tribulación. Versículos 12 y 17. Llegamos ahora a la apertura del sexto sello, con el cataclismo que sigue a continuación de dicha apertura. Vemos el primero, la apertura y los fenómenos que afectan a la naturaleza, para después las reacciones de los habitantes de la tierra. Dicen los versículos 12 y 14 en la Nueva Versión Internacional:
Yo paré atención cuando él, el Cordero, abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se volvió negro como un saco tejido de pelo de cabra. La luna entera se puso roja como la sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen las brevas de una higuera cuando es sacudida por un viento impetuoso. El firmamento desapareció como un pergamino que se enrolla y todas las montañas e islas fueron removidas de su lugar. Recordemos una vez más que Juan está en éxtasis. En esta éxtasis tiene una visión en la que los eventos del día de Yahweh le son revelados por medio de símbolos. No ve literalmente lo real, sino figuras simbólicas de lo real, que no por estar bajo figuras deja de ser real. Si esto no se tiene en cuenta, el Apocalipsis no se puede entender de ninguna manera. Podemos pues preguntarnos ahora, ¿de qué cataclismo se habla aquí? Se trata de algo muy importante y se ve por la fraseología misma con que comienza el versículo 12. Y vi o miré cuando abrió, y que solo aparece así en la apertura del primer sello, no en los demás. De esta forma, todas estas señales de la consumación son demasiado regulares en los escritos escatológicos como para que puedan tomarse en sentido completamente figurado. Creo que deben tenerse en cuenta los siguientes principios. Las escrituras nos ofrecen muchos ejemplos en que, dentro de un mismo contexto, se superponen, faltos de perspectiva temporal, sucesos que se refieren a tiempos muy distantes entre sí. Dos ejemplos claros tenemos en Isaías capítulo 61, versículo 1 y Lucas capítulo 4, versículo 18, donde la final del versículo 2 se refiere a la segunda venida de Cristo, mientras que la primera se cumplió ya en la primera venida de Cristo. Compárese Joel capítulo 2 versículos 28 y 32, así como Hechos capítulo 2 versículos 17 y 21, donde Pedro cita a Joel, incluyendo los versículos 30 y 32, que aparece en Apocalipsis capítulo 6 y 12, que se refieren al final de los tiempos. El hecho de que dichos fenómenos cataclísmicos de carácter netamente apocalíptico muestren en toda su fuerza la majestad, la santidad, el justo juicio y la soberanía de Dios, hace que tanto los profetas como los apóstoles lo citen siempre, que Dios muestra su poder salvífico de una manera extraordinaria. Y continúa diciendo que este tema se toca ya desde el punto de vista del profeta Joel. También en Isaías 13 se reiteran estas predicciones relacionándolas con el día de Yahvé, sin olvidar al profeta Sofonías. Notemos también que el Señor Jesucristo puso de relieve este hecho concreto en su discurso del Olivet, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Todas estas perturbaciones se refieren al periodo después de la tribulación, con excepción de Lucas 21, versículo 11, que implica que habrá ya de algunas perturbaciones antes de la tribulación misma. Notemos finalmente que en Apocalipsis, según la frecuente repetición del número 7, dichos fenómenos se mencionan 7 veces. La primera en los versículos que estamos comentando, otras 4 en los juicios a son de trompeta, la sexta al derramarse las copas, cuarta y quinta, y la séptima al derramarse la séptima copa,
Esta frecuente recurrencia apunta finalmente al tiempo después del milenio, en que la Tierra y al menos nuestro sistema solar serán consumidos por el fuego para dar paso a unos nuevos cielos y una nueva tierra. Por consiguiente, todos estos fenómenos simbolizan y anuncian la suprema intervención de Dios al final de la historia. El sentido común debería bastarnos para hacernos ver que su cumplimiento literal no puede tener lugar antes de este momento, porque ¿cómo podría de otro modo subsistir en este mundo ningún ser viviente después de semejante cataclismo cósmico? Nos queda examinar algunos de los fenómenos que aquí se registran, pues no todos tienen la misma sincronización. En el versículo 12 encontramos 3 de los 7 fenómenos que, según el sentido de plenitud y totalidad, que es genérico con respecto al simbolismo del número 7, redondean la espectacularidad del acontecimiento. Primero, un gran terremoto, del griego seismos, donde se procede del vocablo castellano sísmico. Este fenómeno aparece ya en el capítulo 11, versículo 13 y capítulo 16, versículo 18, así como en Ezequiel capítulo 38, versículo 19, Joel capítulo 2, versículo 10, Amos capítulo 8, versículo 8 y Mateo 24, versículo 29. Segundo, el sol se puso negro como saco de crines, es decir, el vestido de saco negro era signo de exterior de duelo. A este oscurecimiento del sol se alude ya en Isaías 53. Recordemos que esta oscuridad ocurrió en la 9ª plaga que cayó sobre Egipto y durante las 3 horas de eclipse en el Calvario. Tercero, la luna se volvió toda como sangre. Por lugares como en Isaías 13 y Ezequiel 32 y otros, creemos que este enrojecimiento designa el color que adopta la luna en un eclipse total. En el versículo 13 tenemos el cuarto fenómeno, la caída de astros del cielo sobre la tierra, a la que hay referencia en Isaías 13, versículos 9 y 10. Como ya hemos hecho notar, es muy improbable que esto indique un hecho anterior al final del milenio, a no ser que se trate de meteoritos. A este fenómeno, tanto como al siguiente, parece hacer referencia Isaías 34, versículo 4, aunque allí se hace mención de las hojas de la higuera, pero aquí se habla de los higos tardíos, sacudidos por un fuerte viento. El quinto fenómeno es que el cielo, es decir, el firmamento, se desvaneció como un pergamino que se enrolla. A pesar de su magnitud y de su dureza, se enrolla como un pergamino ante la majestad omnipotente de Dios. Especialmente si está ardiendo tal pergamino. El año 1934, un teniente coronel de ingenieros escribió en el diario madrileño El Debate un largo artículo acerca de una mancha negra ribeteada de rojo que se observaba en un determinado punto del firmamento. Consideraba él dicha mancha como una rasgadura del éter que envuelve y llena el espacio cósmico, y concluía que el día en que la rasgadura alcanzase nuestro sistema solar, este podría desaparecer en poco tiempo. Se cumpliría así, literalmente, lo de que como un pergamino se enrolla. Sin embargo, en las nuevas investigaciones de la física teórica, sabemos que el éter no existe y que aún la teoría del Big Bang ha estado siendo reemplazada por la teoría de las supercuerdas, en donde se apunta
a la física de las partículas y a la unificación de la misma. Pero esto no significa que la palabra de Dios o que la Biblia quede obsoleta. Al contrario, los mismos misterios de la física teórica del Big Bang no pueden ser contestados en su totalidad. Así, los versículos 15 y 17 nos describen los efectos de tal cataclismo que ha de producir los gentes inconversas de este periodo de la gran tribulación. Entonces, los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los multimillonarios, los poderosos y todos los hombres, tanto esclavos como libres, fueron a esconderse en las cuevas y entre las rocas de los montes, y gritaban a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado del trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día de la ira de ellos, y ¿quién podrá aguantar en pie? Tenemos el versículo 15, 7 clases de personas sobre las cuales cae la ira de Dios y que corren presas del pavor a esconderse en las cuevas y entre las rocas de los montes. Estos 7 grupos cubren todas las clases sociales, comenzando por los más altos en autoridad, los reyes. A estos siguen los magnates, príncipes, gobernadores, magistrados, etc. Después, los altos jefes militares. Luego, los ricachones, cuyo dinero proporciona influencia, poder y prestigio social. Siguiéndoles, los potentados, es decir, todos los que por su educación superior o su linaje disfrutan de poder en un mundo de la política, del arte y de la ciencia. Aquí en México, los políticos no disfrutan del poder ni por su oficio, ni por su inteligencia, sino por sus tratados oscuros y corruptos que hacen entre los mismos partidos. En sexto y séptimo lugar, los esclavos y los libres, también los que no están sujetos a servidumbre, se esconden del rostro de la ira del Cordero. El grito que todos ellos dan a los montes y a las rocas para que se les escondan del rostro airado del Omnipotente tiene como trasfondo Lucas 23 y Oseas capítulo 10. Era propio de los habitantes de Palestina en tiempo de invasión o peligro huir a los montes y esconderse de las cuevas de aquellos desiertos inaccesibles para pasar inadvertidos y esperar a que se aleje la tormenta. El rostro, del griego prosopón, es decir, la faz del hombre, lo que más salta a la vista, tiene en la Biblia aplicado a Dios simbolismo bipolar, pues puede hacer referencias tanto a la benevolencia como a la ira de Dios. Aquí el rostro airado de Dios, de cuya vista quieren huir los impíos, hasta el punto de preferir la muerte, de forma que se los trague vivos la tierra. El día de gracia ha terminado para ellos. Lo más impresionante es eso de la ira del Cordero. ¿Quién hubiera pensado que era posible hablar de la ira del Cordero? ¿No es el Cordero el más manso de los animales? Es la ira del amor despreciado, pisoteado 1 y 1000 veces, a pesar de haber llegado hasta lo sumo del sacrificio por nosotros. El gran día de su ira es también el día de la pública manifestación de la gloria del Señor. En este versículo advertimos referencias a Joel capítulo 2 versículo 11 y Malaquías capítulo 3 versículo 2. Aunque dichas profecías tienen diversos niveles, como puede compararse en Joel y en el libro de los Hechos, el sentido final y completo apunta al plano netamente escatológico, cuando el número 7 de perfección en el reinado mesiánico del milenio se dará
el puesto al número 8, símbolo de la eternidad. Hasta en eso, y en matemáticas, el número 8 yaciente es el símbolo del infinito. Curiosamente, las letras del griego Christos forman el número 888 para los que adoptan el sentido plenamente literal de la cronología bíblica. La especie humana cumplirá el sexto día en el año 2000 de nuestra era. Tras de esto vendrá el séptimo día, el milenio, que todavía no ha venido, y el milenio daría paso al octavo día, la suma perfección de la eternidad. Todas estas acrobacias de números y fechas suelen terminar en el más vergonzoso ridículo. Para terminar con esta sección, conviene echar un vistazo a los 6 sellos ya estudiados, es decir, número 1, la guerra; 2, el hambre; 3, la muerte; 4, el martirio; 5, el oscurecimiento del sol y la luna y la caída de las estrellas; y por último, el tiempo de la ira de Dios en el juicio. Y así se cierra el capítulo 6 del Apocalipsis.